Bien, ahora vamos a ver los conceptos aplicados de dominio y rango en una función o en este caso en un gráfico. Es importante que tengan en claro en un momento determinado lo que son los valores que están permitidos en cada uno de los mismos. Por eso aquí les pongo algo más ejemplificado para que lo puedan llegar a entender. El dominio, en este caso, en este tema, aplica única y exclusivamente para los valores de x. Es decir, la x para mí siempre va a ser la variable independiente en un problema razonado o un problema de aplicación. El rango, por otro lado, ¿sí?, son los valores del conjunto de las y. Es decir, todos los valores que estén en el eje vertical, para mí va a ser el rango como tal. O bien, la variable dependiente. Por ejemplo, si yo les doy un típico problema razonado donde se ven involucradas las magnitudes de velocidad y tiempo, pues obviamente usted va a tener que diferenciar cuál de esas dos es la variable dependiente y la variable independiente. Esto es básico para que cuando pasemos a los problemas razonados, pues ustedes tengan un mejor panorama en cuanto a la clasificación de un dominio y un rango. ¿Sí? Sabemos que todo problema lo podemos graficar a través de una función como tal, en este caso como un gráfico. Aquí les puse lo que son los valores de la x y los valores de la y como tal. Ese es el gráfico que me va a ayudar. Entonces yo voy a establecer cuál es mi dominio y cuál es el rango de esta función como tal. Puedo delimitarlo en un momento determinado, es decir, que tenga un punto de partida y tenga un punto de finalización. En este caso, pues, obviamente aquí no hay números, pero yo tengo entendido que el dominio equivale en el eje de las x. Entonces va a empezar de este punto y va a terminar en esta parte de acá. Los números que estén comprendidos en este segmento o en este intervalo será mi dominio. De tal manera que el rango ahora lo voy a analizar de manera vertical. El punto comienza en esta parte y termina en esta otra parte de acá. De tal manera que todos los números que estén correspondidos en esta parte del gráfico o en este intervalo será mi rango. Obviamente hay una manera formal para poder, en este caso, establecer lo que son los dominios y rangos, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo que quiero que quede claro o lo básico de este problema es que el dominio siempre, por favor, lo relacione con la variable de la x y el rango, en este caso, con la variable de la y, que a su vez la x es la variable independiente y la y la variable dependiente como tal, ¿sí? Eso es lo más claro que puede llegar a tener. Ahora bien, dentro de este tema podemos también abordar lo que es como un subtema, el apartado de las desigualdades. ¿A qué me refiero con esto? En un momento determinado, todos los números reales tienen una correspondencia o una relación. ¿A qué se refiere con esto? Puede diferenciar cuál es mayor y cuál es menor. Vamos a suponer, o vamos a darle un ejemplo básico. Si yo le doy, no sé, por ejemplo, el 8 y el 10, cualquier persona puede decir, bueno, ¿cuál es el más grande y cuál es el más pequeño? Usted puede decir, el 8 es menor que el 10 o el 10 es mayor que el 8. A eso se le puede decir que hay una relación de correspondencia y puedo obtenerlo con alguna desigualdad. Ahora, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un menos 4 y un menos 2, ya son números negativos, usted puede decir, bueno, ¿cuál de estos es el más grande o cuál es el más pequeño? Para eso me voy a apoyar de las desigualdades, ¿sí? Y a continuación las voy a colocar a un lado para poder establecer esa relación. Una como tal puede ser, en este caso, la de menor igual que, menor y mayor que un número en específico. Entonces yo puedo decir, el 8, ¿qué correspondencia tiene con el 10? Ya puedo establecer esa relación. El 8 es menor, en este caso, que el 10. O se puede leer al revés. El 10 es mayor que en este caso el 8. A continuación, con los números negativos, dependiendo cómo lo puede llegar a interpretar, es la desigualdad que usted va a ocupar en un momento determinado. Yo puedo decir que en este caso, el menos 2 es mayor que menos 4. Ojo, porque estamos hablando de números negativos. No es lo mismo si en el contexto o en la aplicación que yo le diga, le voy a bajar menos 2 puntos. No es lo mismo que yo le diga, le voy a bajar menos 4 puntos. Entonces, esa es la diferenciación. Todo es a partir del signo como tal. Entonces, lo puede ver al revés, dependiendo cómo sea el orden en este caso de los factores. Esto me va a ayudar a mí a poder determinar lo que es mi dominio y lo que es el rango. Ahora, usted puede decir, maestro, es que yo me acuerdo que allá por la primaria, en un momento determinado, yo vi otras clasificaciones. Y es correcto. Esto es menor y mayor que, pero también puede llegar a tener el menor y mayor igual
¿Qué? ¿A qué se refiere con esto? Que en un momento determinado el igual es precisamente lo que es las líneas que están debajo de las desigualdades. A partir de ahí yo voy a incluir el punto. Aquí no se incluye, aquí sí en esta parte como tal. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, dependiendo cómo usted organice sus elementos o los valores numéricos que pueda llegar a tener, puede establecer la relación. Aquí vuelvo a repetir, para que no haya una confusión de decir, bueno, es que ¿para dónde va la desigualdad? ¿Para mi derecha o para mi izquierda? Bueno, todo depende de cómo organicen lo que son los números o los valores numéricos. Aquí vuelvo a repetir, el 8, este de aquí me indica que es menor que el 10, o lo pueden leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. El 10 es mayor por la abertura, en este caso a 8. El menos 2 es mayor que menos 4. ¿Sí? Si gusta, en un momento determinado puede apoyarse de una recta numérica, sabiendo que los valores positivos siempre se van a encontrar de su lado derecho y los valores negativos de su lado izquierdo. Entonces, dependiendo dónde esté ubicado, pues usted puede establecer la relación de cada uno de los números como tal. Ahorita en un momento más vamos a ver todo lo que ya he explicado en esta parte, cómo es la aplicación para poder establecer de una manera formal lo que es mi dominio y el rango de una función. Bien, muchachos, vamos ahora a poder continuar o darle continuación a la parte del dominio y rango de una función. Ahora lo más importante que tienen que tener en claro es saber los tipos de intervalos que puede llegar a tener y cómo conformarlos en sí. Para eso me voy a ayudar, o sea, va a tener que recurrir a la parte de los símbolos de agrupación. Esto lo vio en primer semestre. Lo que es los corchetes, los paréntesis o la combinación de ambos. Es muy simple. Si usted tiene en un momento determinado 2 corchetes, el intervalo se considera como cerrado. Si son 2 paréntesis, el intervalo se considera como abierto. Y la combinación de ambos, es decir, de uno a otro, el intervalo se considera como semiabierto en sí. Para eso, más adelante vamos a ver en la aplicación de cómo puede llegar esto a establecer precisamente lo que es mi dominio y rango a partir de la función como tal. Otra cosa importante que debe de recalcar o que debe en este caso de comprender es lo que vimos en cuanto al concepto de las desigualdades. Yo tengo la desigualdad menor que y mayor que, y también menor igual que y mayor igual que. Al momento de que yo esté utilizando este tipo de desigualdad, por ejemplo, la primera, yo lo voy a representar como un punto abierto en la gráfica, o también se le llama como un punto hueco. Al hacer esto, el hecho de que yo tenga o que usted vea, en este caso, lo que es un punto hueco y las desigualdades, usted inmediatamente tiene que aludir a que va a utilizar un paréntesis como tal. Si usted tiene un punto cerrado, como este de acá, que está completamente relleno, se puede decir de esa manera, las desigualdades van a incluir los valores, es decir, que llevan la línea horizontal debajo de la desigualdad. Y para eso voy a utilizar lo que es un corchete. Entonces, esto va de la mano con lo que vimos hace un momento en cuanto a las desigualdades. Cómo clasifico el intervalo y cómo lo voy a aplicar en un momento determinado a partir de las mismas, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora sí el gráfico, cómo va a quedar representado mi dominio y mi rango. Hace un momento le dije que a final de cuentas son los valores que están permitidos en el dominio del valor de la X y el rango en un momento determinado del valor de la Y. Entonces aquí usted puede visualizar el gráfico y está delimitado. En un momento determinado va a tener el valor de la X de manera horizontal y el valor de la Y como tal. Ahora bien, me pide, por ejemplo, el dominio. Comúnmente siempre va a solicitar uno. Aquí estamos abordando los dos para, en este caso, acelerar un poquito este tema en sí. Ahora bien, si vamos a analizar lo que es la parte del dominio, el valor de la X, usted visualice dónde empieza y dónde termina. Si nosotros observamos, aquí yo tengo un punto cerrado, de tal manera que si yo lo visualizo, ¿sí?, el valor de la X le corresponde en un 1 positivo. A ver, ¿en dónde termina? Entonces me voy al otro punto, al otro extremo, y en este caso termina en menos 4. Entonces, esto para mí es mi dominio, porque estoy hablando del eje de la X como tal. De tal forma que desde el menos 4 o desde el 1 hasta el menos 4, todo este intervalo de valores numéricos es los que van a estar contenidos en mi dominio. Y usted dice, bueno, pues ya lo puede identificar. Sin embargo, hay una manera formal de poder representarlo. De tal manera que usted va a tener dominio. ¿Y quién es el dominio? Le dije hace un momento, la X. Pues en este caso va a poner una diagonal para poder establecer de manera formal lo que es el dominio. Vamos a utilizar o a poner en medio lo que es la incógnita de la X y vamos a recurrir a las desigualdades. Como yo
la recomendación que yo le puedo dar es que el valor más grande lo acomode de su lado derecho y el valor más pequeño del lado izquierdo. ¿Quién es más grande de los dos? En este caso, 1 o menos 4. Entonces el 1, al ser el mayor, el más grande, va del lado derecho. Y en este caso, el menos 4, por ser el más pequeño, va de su lado izquierdo. ¿Sí? ¿Y qué va a ir en medio precisamente de estos dos? Voy a recurrir a las desigualdades que están acá, si es mayor que o menor igual que, dependiendo de los puntos que yo tenga. A ver, el 1 en este caso corresponde a un punto cerrado, de tal manera que si yo tengo un punto cerrado, ¿qué desigualdad debo de utilizar? En este caso, la que tenga o la que incluye el valor numérico, es decir, de esta manera, apuntando siempre hacia el lado izquierdo. Ahorita le explico por qué, no al lado derecho. Ahora, en este caso, el 4, si yo lo ubico, es un punto hueco. ¿Qué desigualdad debo de utilizar? En este caso, esta de aquí. Al momento de que yo lea esta interpretación, porque se puede ver algo confuso, yo puedo decir que la X es menor o igual, en este caso, que 1. Pero a su vez, la X es mayor que menos 4. Esa es la forma de interpretación. Aquí únicamente lo que tiene que observar es qué puntos estoy manejando para saber si voy a incluir la desigualdad o voy a utilizar un corchete o un paréntesis. Entonces, aguas. Por eso desde un principio les especificamos qué es dominio y qué es rango. Ok, ya me enfoqué en mi dominio. Todos estos valores están comprendidos en el valor de la X. Ahora voy a pasar al rango. Fíjese bien. Igual, el rango ahora alude al eje de la Y. ¿Sí? Podemos decir que cuáles son los valores que están contenidos en el rango. Ok, ahora lo voy a analizar de manera vertical. Es decir, la X fue de manera horizontal. El rango, ahora en el eje de las Y, pues voy a ver dónde se ubica el punto. Y en este caso es en 3 como tal, 3 positivo. Ahora, si me voy al punto más bajo de la gráfica, yo lo tengo en menos 4. Aquí está. ¿Sí? De tal manera que los valores de 3 hasta menos 4 comprenden en este caso lo que es el contenido del rango. ¿Cómo lo voy a representar? El valor más grande, que en este caso sería 3, lo pongo del lado derecho, y el más pequeño, en este caso del lado izquierdo. ¿Sí? Ojo, este menos 4 no es el mismo que del dominio del rango, porque acá da la coincidencia que terminaba en menos 4 y acá también. No se me vaya a confundir en esa parte. Ahora, ¿qué desigualdades voy a ocupar? Pues dependiendo de los puntos que tenga. El 3, en este caso, abarca un punto hueco, y cuando es un punto hueco le habíamos dicho que usted va a utilizar la desigualdad normal, es decir, de esta manera. Y el menos 4 termina en un punto cerrado, por lo tanto voy a incluir, o debajo de la desigualdad voy a poner lo que es esta línea horizontal. ¿Cómo se lee? La Y, en este caso, o el rango, es menor que 3, pero mayor o igual que menos 4. Entonces, esta es una forma de poder representarlo. Hay otra forma también de hacerlo un poco más sencillo. Dependiendo cuáles vengan, por ejemplo, en un examen, pues hay dos formas también de representarlo para que pueda llegar a la conclusión, que desde mi punto de vista es lo más específico, lo más sencillo. Para ahorrarse todo esto, usted me puede decir que el dominio, ojo, esa es otra forma de poder representarlo. ¿Quién es el dominio? Ah, bueno, usted me dice la X, ¿sí? La X, ¿qué valores pertenece? De tal manera que usted diga, ok, ahora ya voy a utilizar lo que son los símbolos de agrupación entre paréntesis y corchetes. Aquí me puedo ir guiando. Puedo decir que tengo 4,1. Menos 4. ¿Sí? ¿Por qué menos 4? Porque son los de dominio, menos 4 y 1. Pero ¿qué le voy a agregar? Aquí es donde entra lo que es los paréntesis y los corchetes, los símbolos de agrupación. Si se fija, esta desigualdad, ¿qué tipo de símbolo de agrupación puedo ocupar? Si se fija, acá en esta parte utilizo un corchete. Entonces, el 1 va a llevar un corchete. ¿Por qué, maestro? Porque en este caso utiliza un punto cerrado, y al tener un punto cerrado, utilizo el corchete como tal. Ahora, el 4, ¿qué tiene en un momento determinado? ¿Qué tipo de desigualdad? Un punto hueco como tal, es esta parte de aquí. Al tener un punto hueco, utilizo un paréntesis. De tal forma que si yo le digo cómo se clasifica este intervalo, usted me dice si es cerrado, si es abierto o es semiabierto. Como es la combinación de ambos, puedo determinarlo como semiabierto. ¿Sí? El que sigue, el de la Y. En este caso, el rango. ¿Quién es el rango? La letra Y. ¿A quién pertenece? ¿Qué valores son los que están incluidos? Ah, bueno, usted me dice, aquí están, son estos dos. Que tengo 3 y menos 4. ¿Sí? ¿Qué lleva? ¿Paréntesis o corchete? Bueno, dependiendo los puntos. Mire, el 3 no lo incluye. Es una desigualdad con un paréntesis. Y el menos 4 con un corchete.
sigue siendo esto un semiabierto. ¿Sí? Estos intervalos son limitados, es decir que la gráfica me está marcando un punto de partida o un punto de inicio y un punto de fin. Pero va a haber gráficos en los cuales no. Si se fija, aquí tenemos una parábola. Atendiendo un poquito a lo que hemos visto acerca de función y relación, ¿esto cómo lo clasificaríamos? Si paso el criterio de la línea vertical, que retomamos lo que son los temas anteriores, y yo paso y toca una sola vez, esto para mí es una función. ¿Sí? Entonces, en la siguiente también puedo decir, si yo paso el criterio de la línea vertical y solamente está tocando un punto por donde usted quiera pasarlo, a final de cuentas, para un valor de X le corresponde un valor de Y. Esta sería una función. Pero a mí lo que me interesa es saber ahora cómo va a quedar mi dominio y rango de esta parábola en sí. Si se fija, aquí sí tenemos un punto de partida, que en este caso es el vértice de la parábola. Entonces, para poder determinar, vamos a hacerlo de esta forma para hacerlo un poquito más sencillo. Dominio y rango. El dominio, créanme que con estas gráficas son los más sencillos, porque el dominio son todos los números reales, y los números reales son los valores positivos y negativos de todo el conjunto de los valores de la variable X. Es decir, que la X van a ser todos los números en sí, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y usted dice, maestro, ¿por qué le coloca los paréntesis a los infinitos? Recuerde que los números pues son infinitos como tal, entonces tengo que dejarlo abierto porque no sé ni de dónde va a comenzar y de dónde va a abarcar. Aquí puede decir, bueno, es que nada más me está delimitando estos dos en el rango o en el dominio, pero realmente si yo lo ubico más pequeño, de hecho la parábola se está abriendo, fíjese las flechas, le está marcando la pauta que la parábola es infinita como tal, entonces está abarcando todos los valores del eje de la X. Entonces, esto podemos representarlo de esta manera. El dominio de una parábola de esta forma son todos los números reales como tal, ¿sí? Infinito positivo, infinito negativo. Ahora bien, el rango puede ser en este caso una de las complicaciones como tal. ¿Dónde empieza el rango? ¿En qué número? En un momento determinado, en el 4. Entonces, la Y va a pertenecer ¿a quién? En un momento determinado. Aquí es un punto cerrado. Por lo tanto, voy a ocupar un corchete como tal. Acá está. La parte de un intervalo cerrado va a ser ¿de dónde empieza? Desde 4 hasta dónde. O sea, es hacia abajo y hasta el infinito negativo. Porque si se fija son la parte de los números desde el menos 4 hacia abajo son los números negativos que voy a tener en consideración. Entonces, esta es otra forma, de otra gráfica de poder representarlo para poder obtener lo que es el dominio y el rango de una función. Simplemente aquí el objetivo es que usted aprenda todas estas nomenclaturas para poderlo determinar. A lo mejor en un examen las opciones ya van a venir construidas y usted lo único que tiene que hacer es identificar recordando específicamente la construcción de los mismos.